Hola, muy buenos días a todos y a todas. Esta semana vamos a hablar de las perífrasis verbales. ¿Alguna vez habíais oído hablar de perífrasis verbal? Aunque el nombre suene un poco difícil, realmente es una construcción de más de dos verbos, dos o más, que funcionan como uno. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, dejar de fumar. Dejar y fumar son verbos. Ponerse a correr. Poner a correr. Poner y correr, ponerse a correr, son dos verbos que funcionan como uno. Normalmente hay nexos o conexiones que suelen ser preposiciones o conjunciones, como dejar de, de, ponerse a, el a, que lo que hacen es, como bien dice la palabra, conectar los dos verbos. ¿Cómo se forman? Las perífrasis verbales se conforman de un verbo auxiliar en forma personal. ¿Qué significa esto? Que suena rarísimo. El verbo auxiliar en forma personal son los verbos que nosotros hemos aprendido a conjugar, que terminan en er, que terminan en ar y que terminan en ir. ¿Vale? Además, les puede servir un nexo, que puede ser una preposición o conjunción, como he dicho, y un verbo principal en forma no personal. Veamos el ejemplo. Esta tarde vamos a ir. Nosotros vamos. Este verbo es personal y está conjugado. A es el nexo que los une. E ir sería el verbo principal en la forma no personal. Recordamos, ¿cuáles son las formas no principales? Infinitivo, el verbo tal cual está, comer, reír, cantar, bailar. El participio, que lo solemos utilizar para hacer tiempos compuestos de pretéritos, como por ejemplo haber comido, estoy mojado. Y el gerundio, que se suele utilizar para el presente continuo, de estar haciendo, estoy bailando. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estas tres formas son las formas no personales. Las recuerdo por si acaso se nos habían olvidado. Entonces, en función de estas tres formas no personales están las tres tipos de perífrasis. Cuando hablamos de perífrasis de infinitivo, sería, si nos venimos aquí, el verbo más el infinitivo. Has de llegar. Tienes que comer. Tengo que salir. El que está en infinitivo, como veis, es este verbo. Porque estos primeros se conjugan. Entonces, dependiendo de lo que indique, pueden ser modales que expresan la actitud del hablante, posibilidad, etcétera. También pueden ser temporales, que indican la temporalidad o el hábito. Y en este cuadrado hay muchos ejemplos y lo que te indica al principio donde pone fase previa es anteriormente. Perífrasis significa cuál perífrasis estamos utilizando. Estar por, ejemplo, estoy por cumplir los 18 años. Eso es que te queda poco. Previa significa que es antes. Aquí tenemos muchísimos más ejemplos que podéis ver. Sería fantástico que os pararais a leer con detenimiento porque son formas, expresiones muy habituales del idioma, por lo tanto es necesario repasarlas y leerlas. Y ahora vamos con la segunda parte, que sería otra forma de perífrasis de gerundio. Recordamos el gerundio, que era paseando, haciendo, llegando. Entonces, la primera parte, el primer verbo, siempre está conjugado. Yo estoy paseando. Los vecinos andan haciendo. Van llegando. Otra vez, como veis en esta columna, podemos ver lo que significa o lo que indica la perífrasis. En la columna de en medio, la perífrasis en sí misma. Y en el ejemplo, pues se ve muy, muy, muy clarito lo que quieren expresar cada perífrasis. Y por último, vamos a hablar de la perífrasis de participio.
La perífrasis de participio se forma igual que la que acabamos de comentar. La primera parte del verbo conjugado y luego la segunda parte del verbo en participio. Esto es fenomenal para recordar las formas no personales. El suelo está mojado, la crisis nos dejó arruinados, quedan cerradas. Os recomiendo que os paréis detenidamente en cada ejemplo. Y para terminar vamos a explicar las actividades. En la primera actividad, veis, hay mucha gente que no va a poder utilizar esta flechita, por lo tanto los he puesto aquí. Son nexos. ¿Qué nexo pondríais en cada oración? Ayer tuve un mal día y no estaba para celebrar nada. En la segunda actividad tenéis que elegir qué perífrasis verbal sería más adecuado en función del significado del ejercicio. Y en la actividad número 3 sois vosotros los que tendríais y vosotras que conjugar esto, ¿no? Ayer ir a ir, yo echarse a reír. Tenéis que conjugar para que quede coherente y concuerde con la frase, ¿vale? Y por último, lo que vamos a hacer en la actividad 4 es subrayar las perífrasis verbales y decir si son de participio, de gerundio o de qué clase de perífrasis son. Y esto es todo por esta semana. Espero que tengáis un maravilloso día y nos vemos a la próxima clase. ¡Chao!